El sol del mediodía castigaba el campo de tiro militar con una intensidad brutal. El aire vibraba con tensión, sudor y algo más peligroso, el fracaso inminente. En el centro de ese infierno de presión, el capitán Vargas caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, su rostro congestionado de furia apenas contenida. 11 veces. Su voz atravesó el silencio como un látigo. 11 malditas veces y no pueden acertar un blanco a 1200 metros. Los 5 francotiradores de élite, los mejores del país, según todos los informes, permanecían en posición de firmes. Sus uniformes empapados de sudor, sus rostros monumentos de humillación. Detrás de ellos, el equipo tecnológico más avanzado del continente, computadoras balísticas de última generación, rifles con sistemas de corrección automática, sensores de viento digital, alcances térmicos de precisión milimétrica. $500,000 en tecnología militar de punta y 11 fracasos consecutivos. Vargas se detuvo frente al sargento Méndez, su mejor tirador. El hombre que había ganado 3 campeonatos internacionales. El que nunca fallaba. Hasta hoy, sargento, la voz de Vargas era peligrosamente baja ahora. Explíqueme cómo es posible que con todo este equipamiento, con toda esta tecnología que me costó justificar ante el alto mando, ustedes no puedan completar un ejercicio que hace 20 años se hacía con rifles, que ni siquiera tenían mira telescópica decente. Méndez tragó saliva. Señor, el viento en este valle crea corrientes impredecibles. La computadora no puede calcular. No me venga con excusas técnicas. Vargas lo interrumpió, su rostro a centímetros del sargento. ¿Sabe lo que está en juego aquí? ¿Sabe? La delegación de observadores internacionales llega en 48 horas. 48 horas para demostrar que merecemos el presupuesto que nos asignaron. 48 horas para probar que somos la unidad de élite que proclamamos ser. Se dio la vuelta, su capa de oficial ondeando dramáticamente. Y en lugar de eso, ¿qué tengo? Un equipo que no puede hacer lo que cualquier soldado raso hacía en mi época. Pero para entender la verdadera magnitud de este momento, para comprender el peso del fracaso que aplastaba los hombros del capitán Vargas y la bomba de tiempo que estaba a punto de explotar en su carrera militar, necesitamos volver atrás, al lugar donde todo comenzó. Pero antes de sumergirnos en esta historia de orgullo, tecnología y una rivalidad que lleva 20 años ardiendo en silencio, si tú, al igual que nosotros, ¿crees que el verdadero heroísmo no necesita de computadoras ni de títulos pomposos? Ayúdanos a honrar a estos veteranos. Déjanos en los comentarios de qué país nos estás viendo y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor, valor y el tipo de habilidad que ninguna tecnología puede reemplazar. Porque lo que estás a punto de presenciar no es solo la historia de un tiro. Es la historia de cómo la envidia puede destruir a los mejores hombres y cómo la verdadera maestría nunca se olvida, sin importar cuántos años pasen o cuántas máquinas pretendan reemplazarla. 20 años atrás, en ese mismo campo de tiro, 2 nombres dominaban todas las conversaciones: Arturo, el fantasma Silva, y Ricardo Vargas. Arturo era el tipo de soldado que nace una vez en una generación. Hijo de un humilde carpintero de pueblo, se había unido al ejército sin grandes ambiciones, solo buscando una vida mejor. Pero en el momento en que tomó un rifle por primera vez, todos supieron que estaban ante algo especial. No era solo su puntería sobrenatural, era su conexión casi mística con el arma, con el viento, con la distancia. Arturo no calculaba un tiro, lo sentía. Vargas, por otro lado, era todo lo contrario. Venía de una familia militar de 4 generaciones. Su padre era general, su abuelo había sido héroe de guerra. Para Vargas, ser el mejor no era una aspiración, era una obligación familiar, un destino escrito en su apellido. Y entonces llegó Arturo, con sus botas gastadas y su sonrisa tímida, y destrozó ese destino con cada disparo perfecto. La rivalidad comenzó sutilmente,
competencias de tiro, donde Arturo siempre ganaba por márgenes imposibles. Ejercicios donde Vargas estudiaba durante horas con manuales y calculadoras, mientras Arturo simplemente observaba el cielo, sentía el viento en su rostro y disparaba. Siempre acertaba. La gota que derramó el vaso fue el campeonato nacional. Arturo, el carpintero convertido en francotirador, derrotó a Vargas frente a toda la cúpula militar, incluido el padre de Vargas. La humillación en los ojos de su padre ese día fue algo que Ricardo Vargas nunca olvidaría, ni perdonaría. 6 meses después, Arturo Silva fue expulsado del cuerpo de élite. Oficialmente, reestructuración de personal. Extraoficialmente, Vargas había usado cada conexión familiar, cada favor político, cada movimiento en las sombras, para destruir la carrera del único hombre que lo había hecho sentir inferior. Arturo aceptó su retiro anticipado sin protestar, sin drama, con esa misma sonrisa tímida que siempre tuvo. Se fue a su pueblo, retomó el oficio de carpintería de su padre y jamás volvió a tocar un rifle militar, o al menos eso creían todos. Ahora, en el campo de tiro, la desesperación había reemplazado a la furia en el rostro de Vargas. El 12º intento. El teniente Rojas, experto en tiro de largo alcance, graduado con honores de 3 academias militares internacionales, se preparó en su posición. La computadora balística emitió sus cálculos: velocidad del viento, temperatura, humedad, rotación de la Tierra, efecto Coriolis. Todo perfecto, todo preciso. Rojas respiró, esperó entre latidos, apretó el gatillo. El blanco, a 1200 metros de distancia, permaneció intacto. ¡Maldición! Vargas pateó una de las computadoras. ¡12! 12 fracasos con el mejor equipo del continente. El teniente coronel Herrera, segundo al mando, se acercó cautelosamente. Capitán Vargas, con el debido respeto, ¿hay alguien que podría...? No. La respuesta fue instantánea, venenosa. Señor, solo estoy sugiriendo que... He dicho que no, Herrera. ¿O es que no me escuchó? Herrera tragó saliva, pero insistió. Era un hombre que había visto demasiadas guerras como para dejarse intimidar por orgullos heridos. Capitán, el ejercicio que estamos intentando completar, solo una persona en la historia de esta unidad lo ha logrado. Y usted sabe perfectamente quién es. El silencio que siguió fue más pesado que el calor del mediodía. Arturo Silva, murmuró Herrera. El fantasma. Vargas sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba al escuchar ese nombre. Ese maldito nombre que lo había perseguido durante 2 décadas. Cada vez que alguien hablaba de los mejores tiradores de la historia, ese nombre aparecía. Cada vez que un nuevo récord estaba a punto de romperse, alguien mencionaba los números imposibles que Arturo había logrado. Silva está retirado, dijo Vargas. Su voz era hielo puro. Hace 20 años que no toca un rifle militar. Señor, intervino el sargento Méndez, con todo respeto, todos hemos oído las historias. Silva era diferente. Tal vez él pueda ver algo que nosotros y las computadoras estamos pasando por alto. ¿Diferente? Vargas se volvió hacia Méndez con ojos llameantes. ¿Saben qué era diferente en Silva? La suerte. Pura suerte de principiante que eventualmente se agota. Por eso no duró en el cuerpo de élite. Por eso se fue a su pueblito a hacer muebles. Porque cuando la suerte se acabó, no quedó nada. Pero Herrera no cedió. Capitán, los observadores internacionales llegan en menos de 2 días. Si no completamos este ejercicio, no solo perderemos el presupuesto, perderemos nuestra reputación, nuestra credibilidad. Todo por lo que hemos trabajado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire caliente como sentencias de muerte. Vargas cerró los ojos. En su mente vio la cara de su padre decepcionada, como aquella vez en el campeonato. Vio su propia carrera desintegrándose. Vio el fracaso que había temido toda su vida finalmente alcanzándolo. Y vio el rostro sonriente de Arturo Silva, el carpintero que lo había superado sin siquiera intentarlo. Tráiganlo. Las palabras salieron de su boca como veneno. Pero que quede claro,
Cuando fracase, cuando demuestre que era solo un francotirador mediocre que tuvo suerte, quiero que todos ustedes recuerden que yo tenía razón. 3 horas después, un viejo jeep polvoriento se detuvo en la entrada del campo de tiro. De él descendió un hombre de 55 años, cabello gris, manos curtidas por décadas de trabajo en madera. Vestía jeans desgastados y una camisa de trabajo simple. Nada en él sugería al legendario francotirador que una vez fue Arturo el Fantasma Silva había vuelto. Caminó hacia el grupo de oficiales con pasos tranquilos, sin prisa. Sus ojos, sin embargo, seguían siendo los mismos, profundos, calmados, capaces de ver detalles que otros nunca notarían. Vargas lo esperaba con los brazos cruzados. Su postura irradiaba hostilidad apenas contenida. Silva, no hubo saludo militar. No hubo cortesía. Capitán Vargas. Arturo asintió con respeto genuino, como si los últimos 20 años y la traición que los separaba nunca hubieran existido. Supongo que Herrera ya te explicó la situación. Mencionó que tienen un problema técnico, un problema que ni los mejores francotiradores del país con $500,000 en tecnología han podido resolver. Vargas sonrió con crueldad. Pero aparentemente creen que un carpintero retirado puede hacer magia. Arturo no mordió el anzuelo. Simplemente caminó hacia la línea de tiro. Observó el blanco distante, cerró los ojos y respiró profundamente. Los oficiales intercambiaron miradas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Una especie de meditación? ¿Un truco teatral? Después de 30 segundos, Arturo abrió los ojos. ¿Puedo ver el rifle? Méndez le entregó el arma de alta tecnología. Arturo la sostuvo como si fuera un viejo amigo, sus manos reconociendo cada curva, cada peso. Pero sus ojos se posaron en la computadora balística acoplada al alcance. Interesante, murmuró. ¿Esto calcula la corrección del viento? 120 puntos de datos por segundo, presumió Vargas. Tecnología militar israelí de última generación. Precisión del 99.8%. Arturo asintió lentamente. Luego, con cuidado, desacopló la computadora del rifle. ¿Qué está haciendo? Vargas dio un paso adelante. Esa tecnología costó $180,000. Lo sé. Leí el artículo en la revista militar. Arturo dejó la computadora a un lado con cuidado. Pero no la necesito. Perdón, no necesito la computadora, capitán. Arturo se arrodilló junto a su mochila de carpintero y sacó algo que hizo que todos los presentes intercambiaran miradas de incredulidad. Una simple cuerda de yute anudada en intervalos precisos y una moneda de cobre vieja, desgastada con un agujero en el centro. ¿Qué demonios es eso? Vargas casi escupió las palabras. ¿Traes basura de tu taller de carpintería para resolver un problema militar de precisión? Arturo sonrió, esa sonrisa tímida que Vargas tanto odiaba. Es una técnica que mi abuelo aprendió durante la guerra. Él también era francotirador, ¿sabe? Mucho antes de que existieran computadoras. Mucho antes de que la tecnología nos dijera qué pensar. Esto es ridículo. Vargas se volvió hacia Herrera. «Ven, sabía que era una pérdida de tiempo». El hombre viene con cuerdas y monedas como si estuviéramos en el siglo XIX. Pero Herrera observaba a Arturo con fascinación. Déjelo intentar, capitán. ¿Qué tenemos que perder? Mi tiempo, mi paciencia. Vargas señaló hacia la carretera. Silva, vuelve a tu pueblito. Ve a hacer mesas y sillas. Deja el trabajo militar a los profesionales con educación real y equipamiento real. Arturo miró a Vargas. Por primera vez en 20 años, los dos hombres se sostuvieron la mirada. No había ira en los ojos de Arturo, solo una quietud profunda. El tipo de calma que viene de conocer tu propio valor sin necesidad de probárselo a nadie. Una bala, dijo Arturo en voz baja. Deme una oportunidad. Una sola bala. Si fallo, me voy y nunca más vuelven a saber de mí. Pero si acierto, si aciertas. Vargas se rió con amargura. ¿Qué? ¿Quieres tu antiguo puesto de regreso? ¿Quieres una disculpa? No, capitán. Si acierto, solo quiero que usted aprenda algo que olvidó hace 20 años. El silencio fue absoluto. Vargas apretó la mandíbula. Su orgullo le gritaba que echara a Silva inmediatamente. Pero su desesperación, su miedo al fracaso inminente, era más fuerte. Una bala, escupió finalmente.
Tienes una oportunidad, y cuando falles, no quiero verte nunca más. Arturo asintió con calma y caminó hacia la posición de tiro. Los francotiradores de élite lo observaban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Este hombre con ropa de trabajo y herramientas de carpintero iba a resolver lo que ellos, con años de entrenamiento especializado y tecnología de punta, no habían podido. Parecía imposible. «Sargento Méndez», llamó Arturo, «¿a qué distancia está el blanco?» 1200 metros exactos, señor. ¿Velocidad del viento según sus computadoras? Variable, entre 12 y 18 kilómetros por hora. Dirección nor-noreste con ráfagas impredecibles. Arturo asintió y tomó la cuerda de yute. La sostuvo extendida entre sus manos, luego la elevó sobre su cabeza. La cuerda ondeó con el viento, los nudos bailando en patrones que solo él parecía comprender. Los oficiales lo miraban como si hubiera perdido la razón. «¿Está leyendo la cuerda?», preguntó el teniente Rojas, genuinamente confundido. «No exactamente», respondió Arturo, sin apartar los ojos del movimiento de la cuerda. «La cuerda me muestra los niveles del viento. Cada nudo representa una altura diferente. El viento no es uniforme, ¿ven? A nivel del suelo puede ser de 15 kilómetros por hora, pero a 3 metros de altura puede ser de 20, y a 10 metros puede bajar a 12. Eso es exactamente lo que calcula la computadora», interrumpió Vargas con desdén. «Con 120 lecturas por segundo. ¿Y usted cree que una cuerda puede ser más precisa?» «No más precisa, capitán. Diferente». Arturo bajó la cuerda y ahora tomó la moneda de cobre. La sostuvo frente a su rostro, mirando a través del agujero en su centro, como si fuera un alcance primitivo. «La computadora le da números», continuó Arturo con voz educativa, casi gentil. «Velocidad, dirección, temperatura. Pero los números no sienten, no perciben los patrones. Este valle tiene corrientes de aire que cambian segundo a segundo, formando remolinos donde las montañas crean embudos de viento. Comenzó a moverse lentamente a lo largo de la línea de tiro, sosteniendo la moneda, observando. Los oficiales lo seguían como si estuvieran viendo un ritual antiguo. «La computadora intenta predecir esos cambios», siguió Arturo. «Pero la predicción no es lo mismo que la comprensión. Mi abuelo me enseñó que el viento tiene memoria. Tiene ritmo. Si esperas el momento correcto, te muestra el camino». «Esto es absurdo», murmuró Vargas, pero su voz carecía de la convicción anterior. Había algo en la forma en que Arturo se movía, en su concentración absoluta, a que era perturbador, familiar, como recordar algo que creías haber olvidado. Arturo finalmente se detuvo en una posición específica de la línea de tiro. No era donde los otros francotiradores habían estado disparando. «Aquí», dijo simplemente. «Aquí». Méndez frunció el ceño. «Pero señor, esa posición está a 3 metros al oeste del punto óptimo según los cálculos balísticos». «Los cálculos balísticos asumen condiciones uniformes», interrumpió Arturo suavemente. «Pero aquí, en este punto exacto, hay una convergencia de las corrientes de aire. Por 30 segundos cada 5 minutos, el viento se calma casi completamente. Es una ventana. ¿Cómo puede saber eso?», preguntó Rojas, genuinamente intrigado ahora. Arturo señaló hacia las montañas. «¿Ven esas formaciones rocosas? Crean un patrón de rebote del viento. Y miren el polvo en el suelo, cómo se mueve en espirales. No es aleatorio, es cíclico». Vargas observaba en silencio ahora. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Estaba viendo algo que había tratado de olvidar durante 20 años. La razón por la cual Arturo Silva no era solo bueno, era extraordinario. Arturo se posicionó, el rifle descansando perfectamente en su hombro. Sin computadora, sin tecnología, solo el hombre, el arma y su comprensión innata del mundo a su alrededor. Sostuvo la moneda una vez más, mirando a través de su centro. Luego la guardó y cerró los ojos. «¿Ahora qué hace?», siseó Vargas. «¿Rezar?». «Escuchar», respondió Herrera en voz baja. «Está escuchando». Y era verdad. Arturo estaba completamente inmóvil, su respiración lenta y profunda. Los segundos pasaron como horas. El sol continuaba golpeando. El viento soplaba en ráfagas irregulares.
Y entonces Arturo abrió los ojos. «La ventana está por abrirse», murmuró. En 20 segundos ajustó su posición milímetro a milímetro. Su dedo descansó suavemente sobre el gatillo. Los francotiradores de élite contenían la respiración. Incluso Vargas, a pesar de su hostilidad, se encontró paralizado por la tensión del momento. Arturo comenzó a contar en voz baja. 5, 4, 3, 2. El viento cambió. Fue sutil, casi imperceptible. Pero todos lo sintieron. Un momento de quietud en medio del caos. 1. El disparo rompió el silencio como un trueno. 1200 metros de distancia. La bala atravesó el aire con una trayectoria perfecta, encontrando cada milímetro de la ventana que Arturo había predicho. No hubo desviación. No hubo error. El blanco explotó en el centro exacto. Tiro perfecto. Un silencio sepulcral envolvió el campo de tiro. Los 5 francotiradores de élite miraban con los ojos muy abiertos, sus bocas abiertas en shock. Herrera soltó una respiración que no sabía que estaba conteniendo. Méndez simplemente negó con la cabeza en puro asombro. Y Vargas. Vargas se quedó paralizado, su rostro transformándose en un caleidoscopio de emociones, incredulidad, humillación, ira y algo más profundo, algo que había estado enterrado durante 20 años, la certeza de que nunca, jamás, sería tan bueno como el hombre que había destruido. Arturo se levantó lentamente, descargó el rifle y lo dejó con cuidado. No había triunfo en su rostro, no había arrogancia. Solo la misma calma de siempre se volvió hacia Vargas. Y por segunda vez en el día, los 2 hombres se miraron directamente. «Una bala», dijo Arturo en voz baja. «Como prometí». Vargas no podía hablar. Su garganta estaba cerrada por 20 años de envidia, orgullo y negación, colapsando sobre sí mismos como una estrella moribunda. Herrera fue quien finalmente rompió el silencio. Se acercó a Arturo y extendió su mano. «Eso fue extraordinario, Silva. No he visto nada igual en 30 años de carrera militar». Arturo estrechó su mano con humildad. «No fue nada especial, teniente coronel. Solo técnicas viejas que mi abuelo me enseñó. Técnicas viejas». Méndez se rió con incredulidad. «Señor, acabamos de disparar 12 veces con el mejor equipamiento del mundo y fallamos todas. Usted lo hizo con una bala y sin computadora. Es porque ustedes confiaron solo en la tecnología», respondió Arturo. Su voz era educativa, no condescendiente. «La tecnología es maravillosa. Les da datos precisos. Pero los datos no son lo mismo que la comprensión. Un francotirador no solo necesita conocer los números. Necesita sentir el ambiente, leer los patrones, anticipar lo impredecible». Se volvió hacia los otros tiradores. «Todos ustedes son excelentes. Vi sus registros. Sus habilidades son impresionantes, pero han sido entrenados para depender de máquinas que piensan por ustedes. Y cuando esas máquinas encuentran algo que no pueden calcular, ustedes quedan perdidos». «Entonces», intervino Rojas, «¿cómo aprendemos a ver lo que usted ve?» Arturo sonrió. «Desconecten las computadoras de vez en cuando. Salgan al campo sin tecnología. Observen el viento durante horas. Estudien cómo el polvo se mueve, cómo los árboles se mecen, cómo la luz cambia. Hagan lo que los francotiradores hacían antes de que existieran alcances digitales. Aprendan a ser parte del ambiente en lugar de solo medirlo». Herrera asintió pensativamente. «¿Estaría dispuesto a entrenar a nuestros hombres, aunque sea por unas semanas? Sus métodos combinados con nuestra tecnología podrían...» «No». Todos se volvieron hacia Vargas. Había estado tan silencioso que casi habían olvidado su presencia. Ahora se adelantó. Su rostro era una máscara de furia apenas controlada. «No habrá ningún entrenamiento. No habrá ninguna reintegración de técnicas obsoletas en nuestro programa». Sus palabras temblaban de emoción contenida. «Capitán», comenzó Herrera con cautela, «con el debido respeto acabamos de presenciar...» «Sé lo que presencié», rugió Vargas. «Un tiro de suerte. Un disparo fortuito que cualquiera podría haber hecho si esperaba el momento correcto. No prueba nada, excepto que Silva todavía sabe cómo apretar un gatillo».
El silencio que siguió fue incómodo, pesado. Los oficiales intercambiaron miradas de disgusto. Era obvio para todos lo que realmente estaba sucediendo aquí. Esto no era sobre metodología o tecnología, era sobre un hombre que nunca había superado ser el segundo mejor. Arturo observó a Vargas con una expresión que era imposible de descifrar. Finalmente, habló con una voz tan suave que apenas se oía sobre el viento. «Capitán Vargas, ¿puedo preguntarle algo?» Vargas no respondió, solo lo fulminó con la mirada. «¿Por qué me llamó?», continuó Arturo. «Después de 20 años, después de todo lo que pasó. ¿Por qué?». «Porque estos idiotas», Vargas señaló hacia sus subordinados, «insistieron en que eras la única opción. Pero ahora que has tenido tu momento de gloria, puedes irte. No te necesitamos. No te queremos aquí». «Entiendo». Arturo asintió lentamente. «Entonces me iré. Pero antes de hacerlo, puedo decirle algo, no como soldado a oficial, sino como un hombre a otro hombre. No me interesa nada de lo que tengas que... Hace 20 años». Arturo lo interrumpió. Su voz, todavía suave, pero imbuida con un peso que hizo que todos prestaran atención. «Usted usó su influencia para sacarme del cuerpo de élite. Pensé que había sido por presupuesto, por reestructuración. Pero con los años comprendí la verdad. Fui expulsado porque mi presencia aquí lo hacía sentir inferior». El rostro de Vargas se puso rojo. «¿Cómo te atreves a...?» «¿Y sabe qué es lo triste de eso, capitán?». Arturo continuó, implacable pero sin crueldad, «que nunca tuve que hacer nada para que usted se sintiera así. Usted se hizo eso a sí mismo». Dio un paso hacia Vargas, y aunque no había amenaza en su lenguaje corporal, había algo en su presencia que hizo que el capitán retrocediera involuntariamente. «La verdad es que usted siempre fue un excelente francotirador, disciplinado, técnicamente perfecto, con suficiente dedicación para superar a casi cualquiera. Pero había un problema. Usted medía su valor solo en comparación con los demás. Si no era el número 1 absoluto, entonces para usted era un fracaso. No tienes derecho a... Yo nunca quise competir con usted, capitán». La voz de Arturo era casi triste ahora. «Solo quería ser útil, hacer mi trabajo, servir a mi país. Pero para usted, mi existencia era una amenaza. Y en lugar de aprender de nuestras diferencias, en lugar de darse cuenta de que 2 francotiradores extraordinarios son mejor que uno, usted eligió destruirme para proteger su ego». Arturo se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Sin mirar atrás, añadió, «Lo irónico es que al expulsarme no me quitó nada, capitán. Yo volví a casa, retomé el negocio de mi padre, encontré paz. Pero usted se quedó aquí, siendo consumido por la envidia durante 20 años. Mirando sobre su hombro, preguntándose si todavía era lo suficientemente bueno. Rodeándose de tecnología para no tener que enfrentar sus propias limitaciones. Se volvió finalmente, y sus ojos encontraron los de Vargas una última vez. «Así que, capitán, aquí está la lección que espero que aprenda hoy. La verdadera maestría no viene de ser mejor que otros. Viene de ser la mejor versión de ti mismo. Y la tecnología más avanzada del mundo nunca podrá darte eso. Solo la humildad puede». Comenzó a caminar hacia su jeep, recogiendo su mochila de carpintero. Los francotiradores lo observaban con una mezcla de admiración y tristeza, como si supieran que estaban viendo partir a un maestro que nunca más volverían a encontrar. Pero entonces, una voz los detuvo a todos. «Espere». No era Vargas, era Méndez, el sargento que había fallado los primeros intentos. Se adelantó rápidamente. Su rostro mostraba una determinación urgente. «Señor Silva, con todo respeto, usted mencionó que su abuelo le enseñó estas técnicas. ¿Hay alguna manera de que podamos aprender aunque sea los fundamentos? No para reemplazar nuestra tecnología, sino para complementarla, para ser mejores soldados». Arturo se detuvo considerando la pregunta. Antes de que pudiera responder, Rojas también se adelantó. «Por favor, señor. Lo que hizo hoy no fue solo un disparo, fue una lección de humildad para todos nosotros. Hemos estado tan enfocados en dominar las máquinas que olvidamos dominar nuestro oficio. Uno por uno, los 5 francotiradores de élite se acercaron,
formando un semicírculo frente a Arturo. Incluso Herrera se unió. Su expresión era seria pero esperanzada. «Silva», dijo el teniente coronel, «estos hombres tienen razón. Lo que usted posee no es solo habilidad, es sabiduría. Y la sabiduría no debería morir con una generación. Debería transmitirse». Arturo miró sus rostros. Vio algo que lo conmovió profundamente. No orgullo herido o ego dañado, sino genuina humildad y deseo de aprender. Estos hombres, los mejores del país, estaban dispuestos a admitir que no lo sabían todo. «Si el capitán Vargas», comenzó Arturo. «El capitán Vargas», interrumpió Herrera con firmeza, girándose hacia su superior, «entenderá que cuando se trata de preparar a nuestros hombres para proteger vidas en el campo de batalla, el orgullo personal no tiene lugar en esta conversación». Todos los ojos se posaron en Vargas. El capitán estaba temblando visiblemente. Su rostro pasaba por emociones como nubes en una tormenta: ira, humillación, resistencia. Pero detrás de todo eso, algo más comenzaba a emerger. Algo que había estado enterrado bajo capas de envidia y negación, la comprensión de su propia pequeñez. El silencio se extendió. El viento soplaba suavemente ahora, como si incluso la naturaleza estuviera esperando su respuesta. Finalmente, con una voz apenas audible, Vargas habló. «¿Cuánto tiempo necesitarías?» Arturo parpadeó sorprendido. «¿Perdón? ¿Cuánto tiempo?» Vargas repitió, levantando la vista para mirarlo directamente. Sus ojos estaban húmedos, algo que nadie en ese campo de tiro había visto jamás. «¿Cuánto tiempo necesitarías para enseñarles lo básico de tus métodos?» «Los observadores llegan en 48 horas. Si puedes ayudar a preparar a estos hombres, aunque sea un poco». Su voz se quebró. «Por favor». Esa única palabra contenía 2 décadas de dolor, arrepentimiento y orgullo finalmente roto. Arturo observó al hombre que había destruido su carrera, el hombre que lo había expulsado por envidia, el hombre que acababa de ser humillado frente a sus subordinados. Y en lugar de satisfacción o venganza, Arturo sintió solo compasión. «Puedo quedarme 3 días», dijo suavemente. «No es mucho tiempo, pero podemos cubrir los fundamentos. La lectura del viento sin instrumentos, la comprensión de patrones ambientales, la conexión entre el tirador y su entorno». Méndez casi saltó de emoción. «Eso sería increíble, señor, pero...» Arturo levantó una mano. «Tengo una condición». El grupo se tensó. Vargas cerró los ojos, esperando el castigo que sabía que merecía. «El capitán Vargas», dijo Arturo, mirando directamente al hombre que una vez fue su rival, «participará en el entrenamiento. No como observador, como estudiante». El shock en el rostro de Vargas fue absoluto. «¿Qué? Usted es un tirador excepcional, capitán», continuó Arturo. «Siempre lo fue, pero su obsesión con ser el mejor lo cegó a sus propias fortalezas. Quiero que aprenda estas técnicas no para superarme o superar a nadie, sino para ser la mejor versión de sí mismo». Las lágrimas finalmente escaparon de los ojos de Vargas, corriendo por sus mejillas sin vergüenza. 20 años de envidia, amargura y odio hacia sí mismo se desmoronaban como un dique roto. No merezco esto», susurró. «Después de lo que te hice». «No», coincidió Arturo. «No lo mereces. Pero tus soldados sí, y este país sí. Y más importante aún, la persona que puedes convertirte merece una oportunidad». Extendió su mano hacia Vargas. El capitán la miró como si fuera una serpiente. Luego, lentamente, con una mano temblorosa, la tomó. Cuando sus manos se unieron, no fue solo un apretón, fue el cierre de una herida que había sangrado durante 20 años. Fue el perdón que ninguno de los dos sabía que necesitaban. «Empezamos mañana al amanecer», dijo Arturo. «Traigan libretas, no computadoras. Traigan curiosidad, no arrogancia. Y traigan humildad, porque van a fallar muchas veces antes de empezar a comprender». «Estaremos listos», prometió Herrera, y el orgullo en su voz era evidente. Los siguientes 3 días fueron una transformación. Arturo llegaba cada amanecer con su mochila de carpintero, sus cuerdas de yute, sus monedas viejas.
Y los francotiradores de élite, acostumbrados a pantallas digitales y cálculos instantáneos, se encontraron sentados en el suelo del campo de tiro como niños en la escuela. Aprendieron a leer el viento observando el polvo, las hojas, las ondulaciones del aire caliente. Aprendieron que el viento tiene capas, patrones, memoria. Aprendieron que la tierra bajo sus pies afecta la trayectoria de la bala tanto como el viento sobre sus cabezas. Pero más que técnicas, aprendieron filosofía. Un francotirador moderno, explicaba Arturo durante una de las sesiones, confía en que sus instrumentos le dirán la verdad. Pero ¿qué pasa cuando esos instrumentos fallan? ¿Qué pasa cuando la batería se agota en medio de una operación? ¿Qué pasa cuando el enemigo usa interferencia electrónica? Méndez levantó la mano. ¿Entonces está diciendo que la tecnología es mala? No, Arturo sonrió. Estoy diciendo que la tecnología es una herramienta, no un reemplazo para el conocimiento. Usen sus computadoras, pero no dejen que las computadoras piensen por ustedes. Verifiquen lo que las máquinas les dicen con lo que sus sentidos les muestran. Confíen en la tecnología, pero confíen más en su entrenamiento. ¿Y Vargas? Vargas era el estudiante más dedicado de todos. El hombre que había dependido de títulos, apellidos y tecnología para validar su valor, ahora se arrodillaba en la tierra, sosteniendo una simple cuerda, observando cómo se movía con el viento, como si contuviera secretos del universo. En la segunda noche, después de que todos se habían ido, Vargas se acercó a Arturo mientras éste guardaba sus herramientas. ¿Puedo hablar contigo? Su voz era tentativa, despojada de toda autoridad. Claro, Vargas miró hacia las montañas distantes, iluminadas por el sol poniente. He estado pensando en lo que dijiste, sobre cómo me he estado midiendo contra otros toda mi vida. ¿Y te das cuenta de lo agotador que es? Lo miserable que te vuelve. Se rió con amargura. Pasé 20 años odiándote porque eras mejor que yo en algo. 20 años que podría haber usado para mejorar, para aprender, para ser feliz. Pero en cambio, construí una prisión de envidia y viví en ella. El primer paso para salir de una prisión, dijo Arturo suavemente, es reconocer que estás en una. ¿Cómo lo haces?, preguntó Vargas, girándose para mirarlo. ¿Cómo fuiste expulsado injustamente, perdiste tu carrera, tu identidad como soldado, y aún así no odias, no guardas rencor? Arturo consideró la pregunta por un momento, porque entendí algo que mi abuelo me enseñó. Me dijo, el resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Si hubiera pasado 20 años odiándote, ¿quién hubiera sufrido? ¿Tú o yo? Tú, admitió Vargas, exactamente. Así que elegí otra cosa. Elegí estar agradecido por lo que tenía. Mi familia, mi oficio, mi paz. ¿Y sabes qué descubrí? Que ser un carpintero humilde que duerme bien por las noches es infinitamente mejor que ser un soldado atormentado que se mide constantemente contra fantasmas. Vargas asintió lentamente, absorbiendo las palabras. Pero nunca es demasiado tarde para cambiar, añadió Arturo. Tienes una segunda oportunidad aquí, Ricardo. Usa sabiamente estos años que te quedan en el servicio. No para demostrar que eres el mejor, sino para ser la mejor versión de ti mismo. Enseña a tus hombres con humildad, lidera con ejemplo, y tal vez algún día cuando mires atrás, verás una carrera de la que puedas estar verdaderamente orgulloso. Vargas extendió su mano nuevamente. Gracias por todo, por venir cuando te llamamos, por enseñarnos, por perdonarme. Arturo estrechó su mano firmemente. Todos merecemos una segunda oportunidad, capitán, incluso aquellos que no la piden. El día de la demostración para los observadores internacionales llegó. El campo de tiro estaba lleno de oficiales de alto rango, delegados de 5 países, representantes del Ministerio de Defensa. Todos esperaban ver la famosa tecnología que había costado millones. Vargas se paró frente a la delegación. Su postura era recta, pero su expresión era diferente. Había una humildad en sus ojos que no existía una semana atrás. Señores, comenzó, hoy les mostraremos las capacidades de nuestra unidad de francotiradores de élite. Pero antes de comenzar, quiero presentarles a alguien especial.
Hizo un gesto hacia Arturo, quien estaba de pie discretamente a un lado, vestido con su ropa de trabajo simple. Este es Arturo Silva, un veterano retirado que sirvió con distinción hace 2 décadas. Esta semana, el señor Silva nos recordó una lección fundamental, que la tecnología amplifica la habilidad, pero nunca puede reemplazar el conocimiento fundamental. La dedicación y la humildad. Los delegados intercambiaron miradas confusas. Esto no era el tipo de presentación que esperaban. En los próximos ejercicios, continuó Vargas, verán a nuestros francotiradores usar tecnología de punta. Pero también los verán aplicar técnicas tradicionales que han sido transmitidas de generación en generación. Porque un verdadero profesional no depende solo de sus herramientas. Domina su oficio, y entonces comenzó la demostración. Cada uno de los 5 francotiradores realizó el ejercicio que había fallado días atrás. Pero esta vez, antes de consultar sus computadoras, primero usaron las técnicas de Arturo. Observaron el ambiente, leyeron el viento con cuerdas y observación. Sintieron los patrones y luego, cuando disparaban, combinaban esa comprensión intuitiva con la precisión de sus instrumentos digitales. Los resultados fueron espectaculares. 5 tiros, 5 blancos perfectos a 1200 metros. La delegación internacional estalló en aplausos. Los oficiales de alto rango intercambiaban sonrisas de satisfacción. El ministro de Defensa asentía con aprobación visible, pero Vargas no estaba mirando a los visitantes. Estaba mirando a Arturo, y Arturo, desde su lugar discreto al costado, simplemente asintió. Una pequeña sonrisa de orgullo, no por sí mismo, sino por lo que estos hombres habían logrado cuando finalmente combinaron la humildad con la habilidad. Después de la demostración, cuando los delegados se habían ido y el campo se vaciaba, Méndez se acercó a Arturo con algo en sus manos. «Señor Silva», dijo con formalidad. El equipo quería darle esto. Era una placa de metal simple grabada a mano. Decía Arturo el Fantasma Silva, quien nos enseñó que la verdadera maestría no grita, susurra, con gratitud eterna. La unidad de francotiradores de élite. Arturo la tomó, sus ojos brillando con emoción. «No tenían que... Sí, teníamos que hacerlo», interrumpió Rojas. «Usted nos devolvió algo que habíamos perdido sin siquiera darnos cuenta. Nos devolvió nuestra conexión con nuestro oficio». Herrera se adelantó y saludó formalmente. «Señor Silva, en nombre de esta unidad y de todos los que servirán en ella en el futuro, gracias. Su legado vivirá en cada disparo que hagamos, en cada estudiante que entrenemos». Arturo devolvió el saludo. Luego se volvió para partir por última vez, pero Vargas lo detuvo una vez más. «Arturo», dijo, usando su nombre de pila por primera vez en 20 años. «Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que llamar». «Lo sé, Ricardo», respondió Arturo con calidez genuina. «Lo sé». Mientras el viejo jeep se alejaba del campo de tiro, levantando polvo bajo el sol de la tarde, los 6 hombres se quedaron observando hasta que desapareció. «¿Creen que volverá?», preguntó uno de los tiradores. Herrera sonrió. «No necesita volver. Nos dio todo lo que necesitábamos. Ahora depende de nosotros honrar sus enseñanzas». Vargas asintió lentamente, sus ojos todavía fijos en el horizonte donde el jeep había desaparecido. «No era solo un maestro de francotiradores», dijo en voz baja. Era un maestro de vida. Y así termina la historia de Arturo Silva, el carpintero que con una sola bala no solo acertó un blanco imposible, sino que sanó una herida de 20 años y cambió el corazón de un hombre consumido por la envidia. Esta no es solo una historia sobre tiro de precisión o tecnología versus tradición. Es una historia sobre lo que verdaderamente significa ser extraordinario. Porque Arturo no era extraordinario por su puntería perfecta, era extraordinario por su humildad, su capacidad de perdonar, su disposición a enseñar incluso a aquellos que lo habían lastimado. En un mundo obsesionado con ser el número 1, con dominar a los demás, con acumular victorias sobre cuerpos derrotados,
Arturo nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide comparándote con otros. Se mide por cuánto has crecido desde donde comenzaste. Se mide por cuántas personas elevaste en lugar de cuántas derribaste. Se mide por la paz con la que duermes por las noches, sabiendo que viviste con integridad. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida, sobre las prisiones de envidia o comparación que tal vez has construido, te pedimos que actúes. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que te llevaste de esta historia. ¿Fue la importancia de la humildad, el poder del perdón, la sabiduría de combinar tradición con innovación? O tal vez algo completamente personal que solo tú reconociste en tu propio viaje. Y si crees que este mensaje necesita ser escuchado por más personas, si crees que en un mundo de egos inflados necesitamos más historias de verdadera humildad y valor silencioso, suscríbete al canal El Silencio de un Héroe, porque aquí no celebramos a aquellos que gritan más fuerte sobre sus logros. Celebramos a aquellos que trabajan en silencio, que perdonan sin esperar reconocimiento, que enseñan sin necesidad de proclamar su maestría. Celebramos a los héroes verdaderos, los que no necesitan medallas en sus pechos porque llevan la victoria en sus corazones. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje, con alguien que está luchando con la envidia, con alguien que ha sido herido injustamente, con alguien que necesita recordar que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de dominarse a sí mismo. Únete a nosotros en el silencio de un héroe para más relatos que celebran el verdadero significado de la honra, el sacrificio y la grandeza silenciosa que cambia el mundo, un acto de humildad a la vez. Porque al final del día, cuando se apagan las luces y se silencian los aplausos, lo único que queda es quién eres cuando nadie está mirando. Y eso, amigos míos, es lo que define a un verdadero héroe. Nos vemos en el próximo relato. Que sus tiros siempre sean verdaderos y sus corazones más verdaderos aún.